El Horacio Quiroga cuentista ha sido un invitado frecuente en nuestro programa, pero hoy lo invitamos en su calidad de corresponsal para los niños lectores de la casi mítica revista argentina Billiken. Estos textos ni protegen a los niños de las crueldades del mundo, ni tratan de idealizarles la naturaleza. Casa del Tigre. Chiquitos míos, lo que más va a llamar la atención de ustedes en esta primera carta es el que esté manchada de sangre. La sangre en los bordes del papel es mía, pero en medio hay también 2 gotas de sangre del tigre que cacé esta madrugada. Por encima del tronco que me sirve de mesa, cuelga la enorme piel amarilla y negra de la fiera. ¡Qué tigre, hijitos míos! Ustedes recordarán que en las jaulas del zoo hay un letrero que dice «Tigre cebado». Esto quiere decir que es un tigre que deja todos los carpinchos del río por un hombre. Alguna vez este tigre ha comido a un hombre y le ha gustado tanto su carne que es capaz de pasar hambre acechando días enteros a un cazador para saltar sobre él y devorarlo roncando de satisfacción. En todos los lugares donde se sabe que hay un tigre cebado, el terror se apodera de las gentes, porque la terrible fiera abandona entonces el bosque y sus guaridas para rondar cerca del hombre. En los pueblitos aislados dentro de la selva, durante el día mismo, los hombres no se atreven a internarse mucho en el monte, y cuando comienza a oscurecer, cierran todos, trancando bien las puertas. Bien, chiquitos, el tigre que acabo de cazar era un tigre cebado. Y ahora que están enterados de lo que es una fiera así enloquecida por la carne humana, prosigo mi historia. Hace 2 días, acababa de salir del monte con 2 perros cuando oigo una gran gritería. Miro en la dirección de los gritos y veo 3 hombres que vienen corriendo hacia mí. Me rodean enseguida y uno tras otro tocan todos mi Winchester, locos de contento, y uno me dice: «Che, amigo, lindo que viniste por aquí. Macanudo tu guinche, che, amigo». Este hombre es misionero, o correntino, o chaqueño, o formoseño o paraguayo. En ninguna otra región del mundo se habla así. Y otro me grita: «Ah, vos está muy bom. Con la espingarda de vos vamos a matar un tigre de mando». Este otro, chiquitos míos, es brasileño, por los 4 lados. Las gentes de las fronteras hablan así, mezclando los idiomas. En 5 minutos me enteran de que han perdido ya a 4 compañeros en la boca de un tigre cebado. 2 hombres y una mujer con su hijito. Pero su alegría al verme, dirán ustedes, ¿de qué proviene? Proviene, chiquitos míos, de que los cazadores de monte, aquí en el monte de Misiones, usan pistolas o escopetas a las que han cortado casi del todo los cañones, por lo cual yerran muchos tiros. Y usan esas cortas armas porque en la selva tropical estorban mucho las armas de cañones largos cuando se tiene que correr a todo escape tras de los perros. Mi Winchester, pues, que es un arma de precisión y carga 14 balas, entusiasma a los pobres cazadores. Me dan datos recientes del tigre. Anoche mismo se le ha oído roncar alrededor de los ranchos, hasta que cerca de la madrugada ha arrebatado un chancho entre los dientes exactamente como un perro que se lleva un pedazo de pan. Ustedes deben saber, chiquitos, que el tigre que ha matado y ha comido, ya parte de un animal corpulento, vuelve siempre a la noche siguiente a comer el resto de su caza. Durante el día se oculta a dormir, pero a la noche vuelve fatalmente a concluir de devorar a su presa. Los cazadores y yo, pues, hallamos el rastro del tigre y poco después en un espeso tacuaral, lo que quedaba del pobre chancho. Allí mismo sujetamos 4 tacuaras con 8 o 10 travesaños a 3 metros de altura y trepando arriba nos instalamos a esperar a la fiera, el cazador corretino, el paraguayo, el brasileño y yo. Las sombras comenzaban ya a invadir la selva cuando estuvimos instalados allá arriba, y al cerrar del todo la oscuridad, al punto de que no nos veíamos las propias manos, apagamos todos los cigarros y dejamos de hablar. Ah, chiquitos, ustedes no se figuran lo que es permanecer horas y horas sin moverse, a pesar de los calambres y de los mosquitos que lo devoran a uno vivo. Pero cuando se caza de noche al acecho, hay que proceder así. El que no es capaz de soportar esto se queda tranquilito en su casita, ¿verdad? Pues bien,
Mis compañeros, con sus escopetas recortadas, y yo, con mi Winchester, esperamos y esperamos en la más completa oscuridad. ¿Cuánto tiempo permanecimos así? A mí me parecieron 3 años, pero lo cierto es que, de pronto, en la misma oscuridad y el mismo silencio, sin que una sola hoja se hubiera movido, oí una voz que me decía sumamente bajo al oído: «La Staubichu». Allí estaba en efecto el tigre. Estaba debajo de nosotros, un poco a la izquierda, y ninguno lo había oído llegar. ¿Ustedes creerán que veía al tigre? Nada de eso. Veía 2 luces verdes e inmóviles como 2 piedras fosforescentes y que parecían estar lejísimo. Y ninguno de los 3 cazadores del monte lo había sentido llegar. Sin movernos de nuestro sitio, cambiamos algunas palabras en bajísima voz. «Apúntale bien, ya, amigo», me susurró el paraguayo, y el brasileño agregó: «Apúrese, busé, que un bicho va a pular». Esto es saltar. Y para confirmar esto, el correntino gritó casi: «Ligero, che patrón, y entre los 2 ojos». El tigre ya iba a saltar. Bajé rápidamente el fusil hasta los ojos del tigre, y cuando tuve la mirada del Winchester entre las 2 luces verdes, hice fuego. ¡Ah, hijitos míos! ¡Qué maullido! Exactamente como el de un gato que va a morir, pero 100 veces más fuerte. Mis compañeros lanzaron a su vez un alarido de gozo porque sabían bien, creían saberlo como se verá, que un tigre solo maulla casi cuando ha recibido un balazo mortal en los sesos o en el corazón. Desde arriba de las tacuaras saqué del cinturón la linterna eléctrica y dirigí el foco de la luz sobre el tigre. Allí estaba tendido, sacudiendo todavía un poco las patas y con los colmillos de fuera empapados en sangre. Estaba muriendo sin género de duda. De un salto nos lanzamos al suelo y yo, todavía con la linterna en la mano, me agaché sobre la fiera. ¡Ah, chiquitos! Ojalá no lo hubiera hecho. A pesar de su maullido de muerte y de las sacudidas agónicas de sus patas traseras, el tigre tuvo aún fuerzas para lanzarme un zarpazo con la velocidad de un rayo. Sentí el hombro y todo el brazo abierto como por 5 puñales y caí arrastrado contra la cabeza del tigre. Aquel zarpazo era el último resto de vida de la fiera. Pero asimismo yo había tenido tiempo, mientras caía contra la fiera, de sacar velozmente el revólver cargado con balas explosivas y descargarlo dentro de la boca del tigre. Mis compañeros me retiraron desmayado todavía. Y ahora, mientras les escribo y la piel colgada del tigre gotea sobre el papel, siento que por bajo del vendaje escurre hasta los dedos la sangre de mis propias heridas. Bien, chiquitos, dentro de 10 días estaré curado. Nada más por hoy, y hasta otra en la que les contaré algo más divertido. La casa del Tatú Carreta. Chiquitos míos, en mi carta anterior les prometí un relato divertido. ¿Quién había de decirme que en plena selva, cazando un enorme animal salvaje, me iba a reír a carcajadas? Y así fue, sin embargo. Y los indios que cazaban conmigo, aunque son gente muy seria cuando cazan, bailaban de risa, golpeándose la barriga con las rodillas. Pero antes, debo decirles que esta fiesta de monte tuvo lugar un mes después de mi encuentro con el tigre cebado. Los 5 canales que me había abierto en carne viva con sus garras se echaron a perder, a pesar del gran cuidado que tuve. Las uñas de los animales, hijitos míos, están siempre muy sucias y precisa lavar y desinfectar muy bien las heridas que producen. Yo lo hice así, y a pesar de todo estuve muy enfermo y envenenado por los microbios. Los cazadores de que les hablé en mi anterior carta me llevaron acostado sobre la mula hasta la costa del Paraná, y cuando pasó un vapor que volvía del Iguazú, lo detuvieron descargando al aire sus escopetas. Fui embarcado desmayado, y hasta 3 días después no recobré el conocimiento. Hoy, un mes más tarde, como les dije, me encuentro sano del todo, en los esteros de la gobernación de Formosa, escribiéndole sobre una cáscara de tatú que me sirve de mesa. Bien, chiquitos, por el título de esta carta, ya han visto que se refiere a la cacería de un tatú.
Ante todo, es menester que sepan que el quirquincho, la mulita, el peludo y el tatú son más o menos un mismo y solo animal. Oigan ahora lo que nos pasó. Anteayer atravesábamos el bosque para alcanzar esa misma noche las orillas del río Bermejo, 3 indios y yo. Caminábamos hambrientos como zorros cuando, hijitos míos, no es tan fácil comer en el bosque como uno cree. Salvo al caer la noche y al rayar el día, en que se puede ver a los animales que salen a cazar o vuelven a sus guaridas, no se tropieza con un bicho ni por casualidad. Caminábamos pues tambaleándonos de hambre y fatiga, cuando oímos de pronto un ronquido sordo y profundo que parecía salir de bajo tierra. Ese ronquido se parecía extraordinariamente al de un tigre cuando trota bramando con el hocico en tierra. El que oímos entonces resonaba bajo nuestros pies como si un monstruo estuviera roncando en las entrañas de la tierra. Yo miraba estupefacto a los indios sin saber qué pensar cuando los indios lanzaron un chillido y comenzaron a bailar en círculo uno tras otro mientras gritaban «¡Tatú! ¡Tatú carreta!». Entonces comprendí de lo que se trataba. Y al pensar en el riquísimo manjar que nos prometía ese ronquido, entré bailando en el círculo de los indios y dancé como un loco con ellos. Para apreciar lo que es bailar como un chico entre 3 indios desnudos, es menester saber lo que es hambre, hijitos míos. Yo no había visto nunca un tatú carreta, pero sabía ya entonces que cualquier tatú, o mulita, o quirquincho asado es un bocado de rey. Estaba bailando aún cuando los indios se lanzaron monte adentro a toda carrera chillando de apetito. Yo lo seguí a todo escape al punto de que llegué casi junto con los indios hambrientos. Y vi entonces lo que es el tatú carreta. En pleno suelo, con casi todo el cuerpo hundido en una enorme cueva, inmóvil y callado ahora, estaba el animal cuyo ronquido habíamos oído. Era en efecto una mulita. Pero ¡qué mulita, chiquillos míos! Apenas se veía de ella algo más que su robusto rabo. En un instante, los indios se prendieron de él y tiraron con todas sus fuerzas. El tatú entonces se puso a cavar. ¡Y qué terremoto! La tierra volaba como a paletadas, lastimándonos la cara por la fuerza con que salía. Con tal fuerza escarbaba el tremendo tatú, y con tanta rapidez, que la tierra salía lanzada a chorros en sacudidas rapidísimas. Los indios se ahogaban de tierra. Soltaron el rabo, y en un instante, éste desapareció como una serpiente en la cueva. Con un grito nos lanzamos todos al suelo, hundimos el brazo hasta sujetar el rabo y tiramos los 4 con todas nuestras fuerzas. ¡Y dale! ¡Tira! ¡Tira! 4 hombres con feroz apetito tiran, créanme, hijitos míos, tanto como un caballo. Pero el enorme tatú, con las abiertas uñas clavadas en tierra y con el lomo haciendo palanca en la parte superior de la cueva, no cedía 1 centímetro, como si estuviera remachado. Y tirábamos, chiquitos, tirábamos negros de tierra y con las venas del cuello a punto de reventar por el esfuerzo. A veces, rendidos de fatiga, aflojábamos un poco. Y el tatú se aprovechaba entonces y cavaba a todo escape, lastimándonos la cara con las manotadas de tierra que salían como de una ametralladora. Tal era nuestra facha y tan sucios estábamos, que nos reíamos a cada rato de vernos 4 hombres hambrientos tirando como locos de la cola de un tatú. Yo no sé, chiquitos, cómo hubiera concluido eso. Posiblemente hubiera acabado el tatú para arrastrarnos a todos dentro de su cueva, porque nosotros no hubiéramos soltado nuestro asado. Pero por suerte de pronto recordé un procedimiento infalible para sacar mulitas de la cueva. ¿Saben ustedes cuál es este procedimiento? Pues hacerle con una ramita cosquillas al animal debajo de la coda. No se rían, chiquitos, este sistema de cazar ha salvado en el monte la vida a muchas criaturas que de otro modo hubieran muerto de hambre. Hicimos pues cosquillas al tatú, y el tatú, tal vez divertido o muerto de risa por el cosquilleo, aflojó las patas y, ligero, a un tiempo, y de un tremendo tirón lo sacamos afuera. Pero qué monstruo, chiquitos. Era más grande que 20 mulitas juntas. Más grande todavía que la gran tortuga del zoo. Pesaría tal vez 50 kilos y medía 1 metro de largo. Parecía realmente una carreta de campo con su gran lomo redondo. Hoy día el tatú carreta escasea bastante. Se dice que hay ejemplares más grandes aún y que pesan centenares de kilos.
Estos tatús son nietos de otros tremendos tatús carreta que existían en otras épocas, llamados gliptodontes, cuya cáscara o caparazón se puede ver en el Museo de Historia Natural. Bien chiquitos, nos comimos a nuestro respetable tatú como si fuera una humilde mulita asada del Mercado del Plata. Todavía lo estamos comiendo muy serios, pero cuando me acuerdo de la figura que hacíamos anteayer, tirando, me río todavía y como más tatú. Están escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, las cartas de un cazador. Artículos escritos por el cuentista uruguayo Horacio Quiroga para la revista argentina Billiken. Cacería del yacaré. Chiquitos, los dos perros de caza que yo tenía no existen más. Uno lo perdí hace ya una semana en un combate con una víbora de la cruz. El otro fue triturado ayer tarde por un inmenso yacaré. ¿Y qué perros eran, chiquitos míos? Ustedes no hubieran dado 5 centavos por ellos. Tan flacos y llenos de cicatrices estaban. Mis pobres perros no se parecían a esos lanudos perros grises de policía que ustedes ven allí, juguetones y reventando de grasa, ni a esos leonados perros ovejeros que peinan con el pelo partido al medio. Los míos eran perros de monte, sin familia conocida, ni padres muchas veces conocidos tampoco. Pero como perros de caza, bravos, resistentes y tenaces para correr, no tenían iguales. Fíjense bien en esto. El instinto de cazar en los animales y el perro entre ellos es una cuestión de hambre. Cuanta más hambre tienen, más se les aguza el olfato y mayor es su tenacidad para perseguir a su presa. Un perro gordo, con el vientre bien hinchado, prefiere dormir la siesta en un felpudo a correr horas enteras tras un tigre. Los animales, como los hombres, hijos míos, son más activos cuando tienen hambre. Bueno, perdí mis perros, y si no pude vengar el primero, pues era de noche y estábamos en un pajonal, tuve en cambio el gusto de crucificar, como ustedes lo oyen, al yacaré que me devoró el segundo. La historia pasó de este modo. Ayer, al entrar el sol, estaba acampando a la orilla del río Bermejo, en el territorio del Chaco, cuando vi pasar muy alto una bandada de garzas blancas. La seguí con la vista, pensando en el gusto con que habría bajado de un tiro 2 o 3 para enviarles las largas plumas del lomo o aigrets, como las llaman en las casas de modas. Contra todo lo que esperaba de ellas, las vi abatir el vuelo sobre una pequeña laguna que dista 1 kilómetro de mi carpa. Cogí la escopeta, silbé a mi perro y nos lanzamos en persecución de las garzas. Estas bellísimas y ariscas aves se reúnen para dormir al caer la noche, y tomando precauciones, yo podía acercarme hasta tenerlas a tiro. Avancé pues lentamente y doblado entre el pasto hasta tocar con las rodillas el pecho y sujetando al perro del collar. Pero fuera que una culebra lo hubiera mordido o le hubiera hincado una semilla de enredadera del campo y aguda como un puñal, llamada uña de gato, el perro lanzó un grito cuando estábamos todavía a 80 metros de la laguna. Las garzas alzaron el vuelo con gran ruido y apenas tuve tiempo de echarme la escopeta a la cara y descargar sobre ellas los 2 cañones de la escopeta. A pesar de la distancia, una garza cayó al agua.
Mi perro se lanzó como una flecha y cuando yo, que lo seguía corriendo, llegué a la laguna, ya el perro nadaba en dirección a la garza, que solo estaba herida y se agitaba golpeando con sus alas el agua como una tabla. Ya estaba el perro a 10 metros de ella. Ya la iba a alcanzar cuando bruscamente lanzó un aullido y se hundió. Se hundió, chiquitos míos, como si lo hubieran tirado hacia abajo con fuerza incalculable. Solo quedaba en la superficie de la laguna la garza golpeando siempre el agua y un poco más lejos un borbollón de agua y burbujas de aire. Nada más. ¿Qué había pasado? ¿Qué fuerza era aquella para absorber instantáneamente a mi perro? Durante un largo rato, chiquitos míos, quedé como atontado, mirando obstinadamente el sitio en que se había hundido mi pobre compañero. Yo sospechaba, estaba casi seguro de conocer el secreto de esa misteriosa laguna. Por eso, cuando al punto de cerrar la noche vi de pronto aparecer en la superficie tranquila 3 puntitos negros que se mantenían inmóviles, cargué sin hacer el menor ruido el cañón derecho de la escopeta con una bala explosiva y tomando cuidadosamente de mira el centro de los 3 puntitos, hice fuego. ¡Qué brincos, chiquitos! ¡Qué sacudidas en el agua! El agua se movía en frenéticos remolinos y saltaba al aire como si la batieran 10 hélices. Y la cola del yacaré, porque era un enorme yacaré a quien había tirado, golpeaba a un lado y otro con tremendo estrépito. Sí, chiquitos, aquellos puntitos negros eran cuanto se ve de un yacaré, caimán o cocodrilo cuando acecha en la superficie del agua, y solo se ven 3 puntos del enorme cuerpo. Los ojos, casi juntos, y un poco más lejos la extremidad de la nariz. Seguramente ese yacaré esperaba una presa cuando mi perro se echó a nado en la laguna, y sumergiéndose entonces, nadó bajo el agua hasta alcanzarlo, abrió sus fauces sobre el vientre de mi perro y lo partió por el medio. Lo abandonó seguramente en el fondo a que se pudriera para comerlo y subió a la superficie a buscar otra presa. Por desgracia, yo había errado el tiro. Sus tremendas sacudidas eran solo de furor, pues de haberlo tocado con la bala explosiva, la mitad de su cabeza habría saltado en pedazos por la explosión. ¿Qué podía hacer entonces, hijos míos? La noche caía y yo continuaba ardiendo de deseos de vengar la atroz muerte de mi pobre compañero. No habiendo podido matarlo en libertad, decidí cazarlo con trampa, y he aquí lo que hice. Fui hasta la carpa y regresé a la laguna con un lazo, un pulmón de oso hormiguero que había matado la noche anterior y un largo trozo de alambre. Saqué luego punta por los 2 extremos a un corto palo de 15 centímetros que me serviría de anzuelo, lo sujeté bien al alambre, añadí el lazo al alambre, até el pulmón del oso alrededor del anzuelo y ¡zas!, todo al agua. ¿Saben ustedes por qué empleé de cebo el pulmón o bofe, como lo llaman en el campo? Porque el pulmón contiene mucho aire y boya, y los yacarés andan siempre con sus ojitos a ras del agua buscando qué comer. Nada más me quedaba por hacer fuera de atar a un árbol el extremo del lazo e irme al campamento a dormir. Pero apenas comenzaba a aclarar el día siguiente, fui hasta una toldería de indios mansos que habían corrido conmigo un tigre negro la semana anterior. «Che, amigo», dije al cacique hablando como ellos, «préstame un caballo hasta mediodía». «¿Y vos qué me vas a dar en cambio?», me respondió el cacique. «Te voy a dar 10 balas de Winchester, una linterna eléctrica y 4 estampillas. Para los indios una estampilla vale tanto como para nosotros un cuadro. Y una caja de fósforos», agregó el indio. «Convenido. Y 20 centavos», agregó todavía. «Muy bien», concluí yo. «Aquí están todas tus cosas. Venga ahora el caballo y hasta luego». Partí al galope en dirección a la laguna. Allí, tal como lo había dejado la tarde anterior, estaba el lazo atado al árbol, pero el anzuelo había desaparecido de la superficie. Tiré apenas del lazo y el lazo cedió. Pero yo conocía las costumbres de los cocodrilos, y me eché a sonreír despacio también mientras ataba con sumo cuidado el lazo a la cincha del caballo. Y entonces, chiquitos, afirmándome bien en los estribos, comencé a alejarme de la orilla, en tanto que el lazo corría de un lado al otro en el agua por la sacudida del yacaré.
Pero cuando la enorme bestia asomó por fin su monstruosa cabeza negra, hizo pie en la orilla y afirmó sus patas en las barrancas. Oh, entonces, chiquitos, el caballo se estiró sin poder arrancar a la fiera de la orilla. Y el lazo, tirante como un cable de metal, se puso entonces a sonar como una bordona de guitarra. Durante un minuto entero, hay que darse cuenta de lo largo que es un minuto, el caballo cinchó y cinchó con todas sus fuerzas y el tremendo yacaré, con el palo de 2 puntas clavado en el fondo de la garganta, no cedía 1 centímetro de terreno. Y el lazo sonaba y gemía de tirante que estaba. Así 1 minuto entero. Por fin solté las riendas, crucé el vientre del caballo a 2 rebenques, a tiempo que le hundía las espuelas en los ijares y lanzaba un estridente grito. El caballo, enloquecido de dolor, dio un tremendo arranque y avanzó 1 paso, y otro más, y otro. Ya estaba vencido el monstruo. Ya había aflojado. Desde ese instante, el caballo se lanzó a la disparatada, llevando a la rastra al yacaré que iba dando tumbos por el camino desierto. Poco más queda ya por decir, chiquitos. Al cabo de media legua, descendí del caballo. El monstruo estaba groggy de porrazos y lo concluí de un tiro en el oído. Ahora está estaqueado en cruz para mandarles la piel. Mide 5 metros bien contados, siendo uno de los grandes yacarés que hayan visto los mismos indios. Acabo de devolver el caballo al cacique, y para que quede más contento, le he regalado también un encendedor de yesca, un poncho colorado y una docena de bolitas. En Literatura para Oír les hemos presentado Las cartas de un cazador, artículos de Horacio Quiroga, cuentista uruguayo, para la revista Billiken.